Me enseñaron que la física tiene las respuestas, que el universo opera bajo leyes que entendemos, que si algo no encaja, el problema está en la observación, nunca en el modelo. Ese es el dogma. Y el universo lo destrozó. No una vez, 10. 10 fenómenos observados, medidos y publicados en las revistas científicas más rigurosas del planeta, que según las leyes de la física, tal como las conocemos, no deberían existir. No son teorías de Internet a las 3 de la madrugada, son datos que dejaron a los astrofísicos más brillantes del mundo en silencio, porque los números en sus pantallas les estaban diciendo algo que los libros dicen que es imposible. Esto es lo que encontré, y cambia el mapa completo. Empecemos por donde nadie quiere empezar, por el silencio. Hay entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. La mayoría tiene planetas. Una fracción significativa orbita en la zona habitable, donde el agua líquida puede existir. La galaxia tiene más de 13.000 millones de años, tiempo de sobra para que la inteligencia evolucione, incluso en escalas de tiempo extremadamente lentas. Una civilización capaz de viaje interestelar, incluso a una fracción de la velocidad de la luz, podría colonizar la galaxia entera en 1 a 10 millones de años. Eso suena mucho. No lo es. Es menos del 0.1% de la edad de la galaxia. Si una sola civilización hubiera desarrollado viaje espacial en cualquier punto del último 1.000 millones de años, la galaxia debería rebosar de evidencia. Sondas, señales, megaestructuras, planetas modificados, algo. En 1950, Enrico Fermi, el hombre que construyó el primer reactor nuclear, dejó su tenedor sobre la mesa durante un almuerzo en Los Álamos y preguntó una cosa. ¿Dónde están todos? 75 años después, la pregunta sigue sin respuesta. Más de 5.700 exoplanetas confirmados por los telescopios de la NASA. Miles de millones de mundos potencialmente habitables estimados solo en la Vía Láctea. 60 años del Instituto SETI escaneando los cielos con los instrumentos más sensibles jamás construidos. El silencio es absoluto. Ni una señal de radio, ni un pulso láser, ni una sonda en nuestro sistema solar, ni un artefacto en la Luna. Nada. La hipótesis del gran filtro sugiere que entre la química cruda y la civilización interestelar existe una barrera que casi ninguna especie sobrevive. Si está detrás de nosotros, somos extraordinariamente afortunados. Si está delante, las civilizaciones se destruyen a sí mismas con regularidad antes de alcanzar las estrellas. La hipótesis del bosque oscuro propone que toda civilización avanzada se esconde en silencio, porque el universo es peligroso y hacerse notar equivale a ser eliminado. Ninguna de estas explicaciones es reconfortante. Y el silencio continúa. Ahora vamos en la dirección opuesta, del silencio absoluto al vacío absoluto. No la ausencia de vida, la ausencia de todo. En 1981, Robert Kushner, en la Universidad de Michigan, estaba mapeando posiciones tridimensionales de galaxias mediante corrimiento al rojo. Galaxia por galaxia, medición por medición. Los filamentos de la red cósmica tomando forma en sus gráficos. Cúmulos en las intersecciones, y entre los filamentos, vacíos. Algo normal en la estructura del universo. Hasta que encontró uno que no era normal. Una región sin galaxias. Expandió la búsqueda, nada. Siguió expandiendo, nada. El espacio en blanco crecía y no paraba de crecer. El resultado, una región esférica de 330 millones de años luz de diámetro, casi completamente vacía. El vacío de Boötes, a 700 millones de años luz de la Tierra. Para dimensionarlo, podrías meter la Vía Láctea dentro miles de millones de veces. Representa el 2% del diámetro del universo observable entero. Y una región de ese tamaño debería contener unas 2.000 galaxias. Tiene 60. 97% menos de lo esperado. Arregladas en un filamento tubular delgado que cruza el medio, como si el vacío hubiera intentado producir galaxias, y fracasado casi por completo. Greg Aldering planteó algo que persigue a los cosmólogos desde entonces. Si la Vía Láctea estuviera en el centro del vacío de Boötes, no habríamos sabido que otras galaxias existían hasta los años 60 del siglo pasado. Toda la historia humana mirando al cielo y viendo solo nuestras propias estrellas. El resto del universo, invisible. La explicación convencional habla de vacíos pequeños fusionándose como burbujas de jabón durante miles de millones de años. Pero algunos investigadores argumentan que simplemente no ha habido tiempo suficiente desde el Big Bang para que un agujero de este tamaño se desarrolle mediante procesos gravitacionales conocidos.
Presta atención a este siguiente punto. Porque si el vacío de Boötes es un agujero en el espacio, lo que viene es un agujero en el tiempo. En la constelación de Eridanus, en el cielo del sur, hay una región de la radiación cósmica de fondo, la luz más antigua del universo, emitida 380.000 años después del Big Bang, que es 70 millonésimas de Kelvin más fría que el promedio. En algunos puntos cae a 140 millonésimas. Abarca unos 5 grados en el cielo. Demasiado fría, demasiado grande, demasiado uniforme para el modelo cosmológico estándar. Confirmada por el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea. No es error instrumental, es real. En 2015, Istvan Sapudi, de la Universidad de Hawái, encontró un supervacío en esa dirección, a 3.000 millones de años luz de la Tierra, extendiéndose 1.800 millones de años luz. Posiblemente la estructura individual más grande jamás identificada. Contiene un 30% menos de materia que el promedio. Cuando un fotón del CMB entra en un supervacío, pierde energía, y por la expansión acelerada del universo, sale con menos energía de la que entró. Efecto Sachs-Wolf integrado. El problema es que incluso este supervacío enorme solo explica aproximadamente el 20% de la anomalía. El 80% restante no tiene explicación confirmada. Algunos físicos propusieron que podría ser la huella de una colisión con un universo paralelo. Si existimos dentro de un multiverso, los límites podrían rozarse y dejar marcas en la radiación de fondo. Es especulativo. No es falsificable con tecnología actual. Pero el hecho de que físicos serios lo discutan públicamente te dice exactamente cuán incómoda los hace esta anomalía. Una cicatriz de 1.800 millones de años luz quemada en la primera luz del cosmos. Y nadie puede explicar de dónde vino. Del frío extremo al brillo imposible. 1.470 años luz de aquí. Constelación del Cisne, una estrella tipo F, 50% más grande que el Sol. 1.000 grados más caliente, ordinaria en todo sentido medible, excepto uno. Su luz hace algo que ninguna estrella observada en la historia de la astronomía ha hecho. KIC 84662-852. La estrella de Tabi, nombrada por la astrónoma Tabetha Boyajian, descubierta por científicos ciudadanos del proyecto Planet Hunters en 2015, revisando datos del telescopio Kepler de la NASA. La curva de luz de esta estrella no baja suavemente como cuando un planeta transita, se desploma de forma errática, a veces 1 o 2%, a veces 22%, sin patrón regular, sin periodicidad. Ningún planeta conocido puede bloquear el 22% de la luz de una estrella de este tamaño. Análisis de placas fotográficas históricas sugirió que se atenuó un 14% entre 1890 y 1989. Datos de Kepler mostraron una caída adicional de 3% entre 2009 y 2013, con declive acelerado en un periodo de 6 meses. Las estrellas no hacen esto. No se apagan gradualmente durante un siglo mientras experimentan caídas masivas irregulares. En 2017, observaciones en múltiples longitudes de onda durante una atenuación en tiempo real revelaron que el efecto era más fuerte en ultravioleta que en infrarrojo. Firma de polvo, no de un objeto sólido. La hipótesis de megaestructura alienígena quedó descartada. Pero el polvo crea problemas propios. Los granos deben ser más finos que el humo de cigarrillo. A ese tamaño, la presión de radiación de la estrella debería expulsarlos. No hay reservorio visible que los reponga. No hay exceso infrarrojo. Llamaron energía oscura a lo que sea que impulsa esa aceleración. Constituye el 68% del contenido energético total del universo. La materia oscura suma otro 27%. Todo lo que puedes ver, tocar, medir, cada estrella, planeta, nube de gas y ser humano, menos del 5%. Somos un error de redondeo en nuestro propio universo. La explicación más simple es la constante cosmológica de Einstein. Energía inherente al vacío mismo. Pero cuando los físicos calculan cuánta energía del vacío predice la teoría cuántica de campos, el resultado es 10 elevado a las 120 veces mayor que lo observado. No es una discrepancia menor. Es la mayor divergencia entre teoría y observación en toda la historia de la física. Algunos la llaman la peor predicción jamás hecha por la ciencia. Observaciones recientes del instrumento DESI
Han insinuado que la energía oscura podría no ser constante. Podría estar cambiando con el tiempo. Si se confirma, cae la constante cosmológica, y con ella nuestra comprensión del destino del universo. Modelos de energía fantasma plantean que podría eventualmente desgarrar cada estructura del cosmos, desde cúmulos de galaxias hasta átomos, el Big Rip. No entendemos qué es, no sabemos por qué existe, no podemos explicar por qué su valor observado discrepa del predicho por un factor de 10 elevado a la 120, y estamos sumergidos en ella. Constituye más de 2/3 de todo lo que hay. Lo que nos lleva a su compañera en la oscuridad, la materia oscura. Vera Rubin, Institución Carnegie, década de los 70. Medía velocidades de rotación de estrellas en galaxias espirales. Expectativa simple. Las estrellas exteriores deberían orbitar más lentamente que las interiores. Gravedad newtoniana. Menos masa tirando de ti, más lento te mueves. Lo que encontró, galaxia tras galaxia, fue lo contrario. Las curvas de rotación son planas. Las estrellas del borde se mueven igual de rápido que las del centro. Si solo existiera la materia visible, deberían salir disparadas al espacio. Fritz Zwicky había notado masa faltante en cúmulos de galaxias desde los años 30. Las mediciones sistemáticas de Rubin lo convirtieron en conclusión ineludible. El cúmulo de la bala, fotografiado por el Observatorio Chandra de la NASA en 2006, lo selló. 2 cúmulos de galaxias colisionando. El gas caliente chocó y se frenó. El componente de materia oscura atravesó limpiamente. Se separó del gas visible. Puedes verlos en diferentes posiciones usando distintas longitudes de onda. No emite luz. No absorbe luz. No interactúa con la materia ordinaria excepto por gravedad. WIMPs. Acciones. Neutrinos estériles. Agujeros negros primordiales. Detectores enterrados bajo montañas. LUX en Dakota del Sur. Xenon 1T en Italia. Panda X en China. Años de operación. Miles de millones invertidos. 0 detecciones confirmadas. Ni una partícula de materia oscura ha sido capturada en ningún laboratorio de la Tierra. Supera a la materia ordinaria 5-1. Da forma a las galaxias. Estructura la red cósmica. Y después de casi un siglo de búsqueda, no sabemos qué es. Ahora algo que debería inquietarte más. No se trata solo de lo que no podemos encontrar. Se trata de lo que encontramos donde no debería estar. El James Webb apuntó a cuasares distantes, objetos alimentados por agujeros negros supermasivos devorando materia. La luz de algunos viene de cuando el universo tenía apenas 700 millones de años. Y en el centro de esas galaxias infantiles, agujeros negros de 1000 millones de masas solares. El problema es el tiempo. Un agujero negro estelar empieza con 10 a 100 masas solares. Para crecer hasta 1000 millones necesita acretar materia. Pero existe un límite, el límite de Eddington. La radiación del material cayendo empuja el gas entrante. Hay un máximo de lo que puedes tragar. A esa tasa, no alcanza. 700 millones de años no son suficientes para construir un monstruo de ese tamaño. Colapso directo de nubes de gas primordiales sin pasar por formación estelar. Acreción super Eddington en episodios caóticos. Fusiones de agujeros negros intermedios. Cada modelo existe. Ninguno está confirmado por observación directa. Cada uno requiere condiciones específicas y poco probables. Y el Webb sigue encontrando más de estos monstruos, acorrimientos al rojo cada vez mayores, empujando el problema cada vez más cerca del principio absoluto. Igual que esos agujeros negros no encajan en la línea temporal, tampoco encajan las galaxias que los rodean. Febrero de 2023. Ivo Labe publica en Nature 6 galaxias candidatas que existieron entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. 3 a 5% de la edad actual del universo. Si toda la historia cósmica fuera un año calendario, aparecieron en las primeras 2 semanas de enero. No eran pequeñas ni tenues. Contenían hasta 100.000 millones de estrellas de masa, comparable a la Vía Láctea actual. El modelo Lambda-CDM predice que la materia se agrupó lentamente. Estructuras pequeñas fusionándose en grandes durante miles de millones de años. Estas galaxias alcanzaron escala de Vía Láctea antes de que el universo cumpliera su primer 1000 millones de años. John Leja de Penn State lo dijo claro. No deberían haber tenido tiempo de formarse. La masa que contenían excedía lo disponible en esa región del universo en ese momento. Erika Nelson de la Universidad de Colorado las llamó informalmente rompedoras del universo.
y el nombre se quedó. Análisis posteriores de Steven Finkelstein en la Universidad de Texas mostraron que agujeros negros supermasivos en algunos de estos objetos calentaban el gas y los hacían parecer más brillantes de lo real. Cuando se eliminaron, los restantes no violaban técnicamente el modelo. Pero incluso después de correcciones, había el doble de galaxias masivas de lo predicho. Las estrellas se formaron más rápido de lo que cualquier simulación anticipaba. La crisis no desapareció, se redujo. Y lo que queda sigue sin explicación. Y ahora, la grieta más elegante de todas. No involucra objetos exóticos, no involucra escalas imposibles. Involucra algo mucho más simple y mucho más perturbador. Medimos lo mismo, 2 veces, con 2 métodos, y obtuvimos 2 números diferentes. Los 2 son precisos, los 2 han sido replicados. Los 2 tienen barras de error que ya no se superponen. Y discrepan por una cantidad que no se explica por error de medición. La constante de Hubble describe qué tan rápido se expande el universo. El satélite Planck mide la radiación cósmica de fondo, alimenta esos datos al modelo estándar y calcula la tasa de expansión actual, 67.4 km por segundo por megaparsec. Adam Ruiz y su equipo miden distancias directamente usando cefeidas y supernovas tipo Ia con el telescopio Hubble, 73 km por segundo por megaparsec. 8% de diferencia. En cosmología de precisión, eso es un abismo. La discrepancia supera 5 sigma. En física de partículas, ese umbral se considera prueba definitiva de un descubrimiento nuevo. Las probabilidades de que ocurra por azar son 1 en 3,5 millones. En 2024, el James Webb confirmó independientemente las mediciones de cefeidas del Hubble. La tensión sobrevivió, es real. O hay un error sistemático que ha sobrevivido años de escrutinio por cientos de investigadores independientes. O hay física nueva que el modelo estándar no contempla. Energía oscura temprana. Gravedad modificada. Nuevos tipos de neutrinos. Algo que vive en el hueco entre 67.4 y 73. Lo último. Y es casi cómico por lo absurdo. En este momento, la Vía Láctea entera, junto con Andrómeda y miles de galaxias más, se precipita a través del espacio a 600 km por segundo, 1.300.000 millas por hora, hacia un punto específico del cielo. Algo tira de nosotros, algo enorme, y no podemos verlo bien, porque está escondido detrás de la parte más densa del disco de nuestra propia galaxia, la zona de evitación. Gas, polvo y estrellas, bloqueando nuestra línea de visión como una mano frente a una linterna. Telescopios de rayos X e infrarrojos encontraron el cúmulo de Norma, un cúmulo masivo a la distancia correcta. Detrás, el supercúmulo de Shapley, una de las concentraciones gravitacionales más grandes del universo observable. Pero el cúmulo de Norma solo no es suficientemente masivo. Los números no cuadran exactamente con la velocidad observada. Y en 2017 se añadió otra pieza, el dipolo repulsor. Un supervacío detrás de nosotros que nos empuja en la dirección opuesta al gran atractor. No es solo que algo nos jala, algo también nos empuja. Una guerra cósmica entre las regiones más densas y más vacías del vecindario, con nuestra galaxia atrapada en el medio, acelerando a más de 1 millón de millas por hora hacia un destino que no podemos ver con claridad. 10 anomalías. 10 grietas en lo que creíamos saber. Un silencio de las estrellas que no debería existir si las probabilidades significan algo. Un vacío donde el 97% de las galaxias esperadas nunca aparecieron. Una cicatriz fría quemada en la primera luz del universo, con el 80% de su origen sin explicar. Una estrella que se apaga un 22% y nadie puede decirte por qué. Una fuerza invisible que constituye 2/3 de todo lo que existe y cuyo valor predicho falla por un factor de 10 elevado a la 120. Una sustancia que pesa 5 veces más que todo lo visible y nunca ha sido capturada. Agujeros negros que crecieron demasiado rápido para la física conocida. Galaxias que se formaron antes de que el universo tuviera edad para producirlas. 2 mediciones irreconciliables de la expansión cósmica separadas por 5 sigma. Y una fuerza gravitacional arrastrando todo nuestro vecindario galáctico hacia un lugar que no podemos ver. No son notas al pie. No son curiosidades para estudiantes de posgrado. Son fracturas fundamentales en nuestra comprensión de dónde estamos, qué nos rodea y cómo funciona la realidad a escalas que apenas podemos concebir. Después de siglos de progreso,
podemos explicar con confianza menos del 5% de lo que el universo está hecho. El otro 95% es oscuro, sin nombre, sin forma, sin explicación. El dogma satisface al cómodo. La verdad satisface al curioso. Soy James, nos vemos en el próximo.